Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Isaimi Brunet y junto con mi grupo Itan Pérez y María José Meriño, el día de hoy les vamos a hablar sobre la fibrosis quística. ¿Y qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística es un trastorno patológico hereditario de carácter autosomático recesivo. Una de sus principales características es la congestión que se efectúa en los pulmones. Todo esto es causado por el transporte de cloro y sodio que lleva a las células epiteliales. La alteración de la función del canal de cloro lleva a la deshidratación de la secreción de las glándulas exocrinas en las vías respiratorias. Todo esto es causado por los genes codificadores para la proteína reguladora de la conductancia y la transmembrana. Esta patología se origina en el alelo largo del cromosoma 7q31.2. Los primeros hallazgos se datan aproximadamente de hace 53.000 años, donde la desnutrición y los vómitos recurrentes en lactantes y recién nacidos eran atribuidos a la brujería y al mal de ojo, pero no es hasta el 1936 que el pediatra suizo Guido Franconi denominó fibrosis quística al conjunto de deficiencia pancreática y enfermedad pulmonar en niños. En Chile, en la actualidad, de acuerdo a los estudios de mutaciones, se estima que anualmente nacen entre 25 a 30 nuevos casos. Es muy habitual que personas de etnia caucásica o de una tez más blanca sean afectadas por la fibrosis quística. Esto es debido a que su genotipo es muy susceptible a este síndrome, lo que provoca que una persona de cada 3.000 personas nacidas vivas sean afectadas por fibrosis quística. Algunas características de este fenotipo son la modificación del alelo número 7 del cromosoma, y a nivel de organismo es el exceso de mucosidad en las vías respiratorias, tanto en pulmones como en páncreas. También afecta a las glándulas sudoríparas creando exceso de sudor. Esto es fundamental para identificar o para observar si es que la persona padece de fibrosis quística. También algunas manifestaciones comunes es la mala absorción del intestino, creando diarrea crónica. Y este fenotipo comienzan desde el nacimiento hasta los primeros años de edad. A veces esto no se identifica en una edad temprana y se va prolongando hasta una edad tardía, y eso puede provocar distintas patologías. Hasta el momento se han identificado casi 1.600 mutaciones, pero hay una en particular que afecta casi el 75% de todos los padecientes a nivel mundial. A esta mutación se le denomina 508. La cual presenta una pérdida del aminoácido felinamina en la posición 508. Esta mutación impide a la proteína reguladora de la conductancia transmembrana ejercer su función. Todo esto provoca defectos en la traducción del tráfico intracelular o en el canal del ion, en su acción de la transportadora del ciclo que conlleva una secreción insuficiente del líquido con una inadecuada hidratación de las macromoléculas. También esto produce alteraciones en las propiedades fisioquímicas de las secreciones y en los órganos afectados. Defecto genético. Una pareja portadora tiene un 25% de probabilidad de tener un hijo que sea portador de la misma patología. Quien herede una copia mutada del gen de cada uno de sus padres se le denomina portador, sufriendo de un trastorno autónomo recesivo. Cuando dos portadores tienen hijos, en cada embarazo cada niño tiene 25% de probabilidad de nacer con fibrosis quística, un 50% de nacer siendo portador de fibrosis quística y un 25% de probabilidad de no tener fibrosis quística y ser portador patológico del cromosoma número 7. El médico, frente a sospecha de fibrosis quística, deberá derivar a un centro de salud pública o privada al padeciente. Esto se hace para que se realice un correcto diagnóstico si es que se confirma fibrosis quística. Y el padeciente deberá mantener cuidados multidisciplinarios. Y esto es muy importante, ya que si es que no se efectúan estos tratamientos, puede agravar la situación. Si es que no se diagnostica a una temprana edad y se diagnostica a una edad tardía, el tratamiento se agrava aún más y la intervención demuestra que una interacción precoz mejora el pronóstico.
Al momento de diagnosticar al padeciente, su familia deberá ser tratada en un centro de especialistas. Este centro es broncopulmonar, nutriciólogo, endocrino y otras más. Se le hace un examen de sudor para comprobar el diagnóstico, el cual existen dos métodos de recolección de sudor. El primero es Gibson y el segundo es Koch. En esto se recolecta en un tubo que es desechable y ahí se recolecta el sudor para poder hacer la muestra. La kinesioterapia respiratoria y el centro nutricional son una de las principales herramientas que sirven para el control de los factores de la fibrosis quística. Y esto es gracias a que teniendo un control respiratorio y nutricional se pueden regular los dolores de la pérdida de peso por exceso de sudor y la regulación de mucosidad en las vías respiratorias. Flujograma de diagnóstico. Ante un split neonatal positivo, manifestaciones clínicas o historia familiar, al paciente se le realizarán dos tests de sudor. Si en ambos tests el resultado es mayor a 60 mmol por litro, el diagnóstico es confirmado. En el caso que las dos muestras estén en un rango de 30 a 59 mmol por litro, se le hace un estudio genético ampliado. Con solo encontrando una mutación, la sospecha es alta y se le hace un seguimiento más profundo. Pero si ambas muestras es inferior a 29 mmol por litro, se descarta el diagnóstico frente a la sospecha de una fibrosis quística y se le hace un control en un periodo corto para evitar alguna complicación más adelante. Los síntomas de fibrosis quística que podemos encontrar con mayor presencia en los recién nacidos van desde el hileo meconial, la ictericia neonatal, la presencia de edemas, desnutrición, además de la anemia, el síndrome de malabsorción, el incremento ponderal inadecuado y los vómitos recurrentes. Los principales síntomas en lactantes son la tos y sibilancia crónica, la neumonía recurrente, sabor salado en la piel, prolapso rectal, diarrea crónica y además se debe averiguar sobre la historia clínica de fibrosis quística en su familia. En edad preescolar sigue persistiendo la sibilancia y la tos crónica, pero en este caso ya no responden a ningún tipo de tratamiento. Además, se le suma el incremento deficiente de talla y peso del niño, dolores abdominales recurrentes, invaginación intestinal, enfermedad hepática inexplicable y pólipos nasales. En escolares se presentan síntomas respiratorios inexplicables, bronquioextasias, síndrome de obstrucción intestinal distal y además pancreatitis. Y por último, los síntomas más conocidos en adultos van desde la esterilidad masculina, la disminución de la fertilidad en mujeres que puede terminar en una infertilidad total, la cirrosis hepática e hipertensión portal y por último, la enfermedad pulmonar superativa crónica e inexplicada. Diagnóstico para la fibrosis quística. Existen diversos tipos de test el cual ayuda en su diagnóstico. El más común es el test de sudor, el cual se mide la cantidad de cloruro que hay en una parte del sudor del paciente. Hay dos métodos para tomar estas muestras. Una es la Gibson and the Koch y la segunda se llama recolector desechable. Otro método es por la hemostasia fecal, ya que en recién nacidos de término, su feca debería ser normal al tercer día de nacido. En prematuros es hasta 2 semanas después de su nacimiento, o menores de 28 semanas de gestación. Otro test es el tamiditaje o screen, que es el único que se puede realizar antes de que el paciente presente síntomas de la patología. Y por último está el análisis genético, el cual se toma una muestra del ADN de los padres y se revisa a fondo a ver si hay alguna mutación a nivel del cromosoma. Tratamiento. La fibrosis quística no tiene cura, pero existen diversos tipos de tratamiento que ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente.
aliviando los síntomas y reduciendo la posibilidad de complicaciones a futuros. Para ello, la kinesiología es fundamental, ya que permite una adecuada limpieza de los bronquios. Algunos métodos usados por los kinesiólogos son ciclos de respiración activa, drenaje autogenético o oxigenoterapia, aerosolterapia, ejercicio físico monitoreado, entre otros. La sistémica se debe tratar al paciente en su totalidad. Por este motivo se suele trabajar con un equipo multidisciplinario y educar a la familia sobre los cuidados de la persona. El paciente debe asistir periódicamente a controles nutricionales para evitar una baja de peso y complicaciones a futuro. En caso de que el paciente esté bajo peso, se suele implementar una sonda gástrica. En algunos casos, los pacientes se ven sometidos a otras intervenciones, como un trasplante de pulmón, un trasplante de hígado por cirrosis a causa de la fibrosis quística, operaciones en el tracto digestivo, entre otras cosas. Actualmente la fibrosis quística en Chile está cubierta por el sistema AUGE, la cual se incorporó el año 2007 debido a la gravedad de su patología. Esto permitió que la sobrevida en Chile aumentara. Acá se puede ver un gráfico de la sobrevida en Estados Unidos, la cual es mayor a los 40 años. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con Gabriela Pinto, kinesióloga respiratoria. ¿Nos puede comentar sobre su experiencia como kinesióloga en la patología de fibrosis quística, por favor? Desde la década de los 90 que nos enfrentamos a pacientes con fibrosis quística, en una década donde no existía el auge, donde no existía las garantías y donde los pacientes no tenían una sobrevida mayor a los 7 años. Luego hemos ido avanzando y a principios del 2000 la expectativa de vida superaba los 12 años y actualmente hoy en día estamos más cerca de los niveles europeos sobre 40 años y con la posibilidad de trasplante pulmonar, que era una posibilidad inexistente hace 30 años atrás. Los pacientes con fibrosis quística siempre fueron especiales, recurrentes, muy introvertidos muchas veces, otras veces muy reticentes a los nuevos tratamientos, pacientes con un daño inmenso, que no es la realidad que vemos ahora. Desde que el screening neonatal empieza a diagnosticar fibrosis quística en los primeros estadios de la vida, la sobrevida de estos pacientes ha aumentado enormemente y con la mayor experiencia en trasplante tenemos hoy pacientes adultos que se enfrentan a otro tipo de problemas post-trasplante y también problemas psicológicos debido a su condición y sus problemas de expectativa de vida.